Bienvenidos a Managua, la capital de Nicaragua, una ciudad marcada por dos acontecimientos históricos. Por un lado, los terremotos de 1931 y 1972, que lamentablemente destruyeron la antigua ciudad colonial de Managua, por lo que la capital nicaragüense tuvo que ser reconstruida perdiendo casi toda su ciudad vieja. El otro acontecimiento que marcó la ciudad y el país fue la Revolución Sandinista. Los primeros pobladores que llegaron a Centroamérica procedían del norte. Se dieron asentamientos humanos indígenas a orillas del lago de Managua hace 9000 años antes de nuestra era. Los primeros pobladores eran nómadas, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Creían que el hombre había sido creado de maíz, además le rendían sacrificios humanos para enaltecerlos. Con las formaciones de las protoaldeas se volvieron sedentarios y rápidamente empezaron a hacer un trazado urbano. Enlazado a la actividad productiva de la comunidad, la pesca. En un principio se daría prioridad a la interconexión de sus calles con el lago. La organización social de esta comunidad estaba configurada por ubicar en el centro de su urbanización a la clase dominante. Integrada por ancianos, sacerdotes, caciques, guerreros, regidores y oficiales ejecutivos. No obstante, en las capas medias y capas populares las ubicaban en las periferias. La conquista española significó la reducción notable de la población, cuando se redujo casi más de la mitad de ella. Tras la conquista se empezó a dar procesos de mestizaje con los indígenas y los europeos, dando así el origen de la raza cósmica. Fenómeno urbano de metropolización. El notorio crecimiento demográfico, espacial y operativo en la metrópoli de Santiago de Managua se ha caracterizado por abarcar amplios distritos en forma de franja sobre la periferia de la ciudad. El trazado de la Managua actual se hizo en la década de 1810 por el Imperio Español y, como se nombró anteriormente, los dos terremotos y un temblor en 1968 fueron los acontecimientos particularmente nocivos para las edificaciones ubicadas en el centro histórico de la ciudad. Dichas construcciones estaban hechas de adobe y taquezal, por lo que los urbanistas optaron por construir nuevas calles y nuevos barrios en la periferia de la vieja ciudad. Los inicios del fenómeno de la metropolización en la ciudad de Managua se da en la segunda mitad del siglo XX, y no obstante el crecimiento exponencial se da a partir del inicio del siglo XXI. La megalópolis de Managua se da por la conformación de 137 barrios, 94 residenciales y aparte 134 urbanizaciones, 21 comarcas y 270 asentamientos humanos en la periferia. Además, cabe resaltar que distintos distritos han estado aglutinados por ser centros industriales, comerciales y también ciudades dormitorios. Como podemos observar en la diapositiva, los distritos encerrados en rojo fueron los distritos que se crearon a partir de 1980. Y pues las flechas verdes significan el fenómeno de suburbanización de la ciudad, donde las ciudades aledañas también estaban configuradas en el desarrollo metropolitano de la ciudad. Ahora sí, las incidencias sociales y ambientales de esta metropolización. Cabe resaltar que la población de la ciudad de Managua es de 1.357.330 habitantes. Eso solo en el área metropolitana, en el área que conforma el distrito 1 y el distrito 2 y 4. Aparte, teniendo en cuenta los distritos 3, 5 y 7, da un total de 2 millones de habitantes, por lo que la convierte en una ciudad muy grande
dentro del ranking de las ciudades centroamericanas, donde en Managua se concentra el 24% de la población. Como se nombró, el aspecto de Managua ha tenido cambios radicales a lo largo de su historia, debido a innumerables desastres naturales como deslaves, inundaciones, pero principalmente los terremotos que han destruido total o parcialmente la ciudad en varias ocasiones, retrasando décadas de progreso al borrar la mayoría de la infraestructura. Los más relevantes y los más recientes fueron el de 1931 y 1972. Luego de este último, Managua se convirtió en una metrópoli desordenada, con un centro en escombros, sin edificios altos, empobrecida y poco atractiva para la inversión. Los hechos destructivos por la guerra civil de la década de los 70 y los 80 agravaron esta situación. Además, la incidencia ambiental de esta metropolización en el siglo XX da, entre otras cuestiones, el desarrollo de convenios con las comunidades en las áreas protegidas y de reservas naturales, donde los pobladores deben realizar tareas de conservación. Esto pues crea una fuente de ingresos para la población, además que prioriza la capacitación a campesinos y a pequeños productores para que empleen prácticas amigables y sustentables con el medio ambiente en la preparación de la tierra para los cultivos, la producción local de semillas y el uso de agua fluvial y de aguas subterráneas. Ahora bien, la incidencia política y económica de la metropolización en el siglo XXI. La ciudad de Managua surge desde la colonia como el centro de poder político, administrativo, económico e industrial, con claras relaciones con el resto del territorio, por lo cual recibe el título de capital interconectada a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La ciudad ha protagonizado el periodo de 1979 al periodo de 1990, la Revolución Nicaragüense con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que esto provocó fuertes flujos migratorios internos hacia la capital. Luego de 4 décadas y gracias a la relativa calma política y habiendo alcanzado el país un crecimiento económico constante, la capital de Nicaragua ha empezado a alzar el vuelo hasta ubicarse como la tercera ciudad en el hemisferio en estrategia de inversión extranjera directa, de la categoría de ciudades del futuro de las Américas, en el 2013. Ahora bien, las incidencias empresariales. La capital hace al departamento de Managua el más activo económicamente hablando. Sus productos principales incluyen cerveza, café, fósforos, textiles y calzado. Por ser la ciudad capital y centro de la economía, es la ciudad que tiene más centros comerciales. Aparte, tiene mercados tradicionales y supermercados. En Managua se ubican las sedes centrales de las compañías nacionales más grandes, además de algunas empresas multinacionales, sin dejar de lado las empresas y los bancos. En Managua se encuentra el populoso Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua y uno de los más grandes al aire libre de Centroamérica, donde se mezclan lujosas tiendas de árabes y turcos, con rústicos tramos y pequeños comerciales que ofrecen sus productos en carretones ambulantes. Se mueven hasta 100 millones mensuales de euros en la actividad comercial, de acuerdo a las autoridades. Después del terremoto de 1972, Managua creció. El centro económico se dispersó en varias zonas con un pequeño porcentaje de productividad, pero se ha notado un alto nivel de desarrollo en la zona de la carretera a Masaya o la Avenida de las Naciones Unidas, denominada como el nuevo centro de Managua, integrada por diversas zonas. Conurbación. Este es un proceso de crecimiento de una ciudad. En este proceso se tiene como resultado la formación de una región conformada por una serie de ciudades, pueblos y otras áreas urbanas. A continuación, vamos a hablar del proceso de conurbación en la ciudad de Managua, Nicaragua. Managua es la capital de Nicaragua. Esta ciudad está ubicada en el Pacífico del país ya mencionado. Como lo vemos en las imágenes, Managua se ha expandido tanto que la denominada región metropolitana ya está formada por 30 municipios de 4 departamentos del país de Nicaragua. Esta expansión ha exigido políticas públicas integrales en todo el país. De acuerdo a un estudio que publicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Nicaragua, la Managua metropolitana en su expansión urbana ya rebasó sus límites político-administrativos del departamento de Managua y ya abarca municipios de otros departamentos. A continuación les dejaré algunas imágenes de aquellos municipios.
parte de la región metropolitana de Managua. Por otra parte, los departamentos ocupados por dicha región son Carazo, Granada y Masaya, además del mismo departamento de Managua. Es importante mencionar que la región metropolitana de Managua ya tiene una superficie de 6.197 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.8% de la superficie total de todo el país de Nicaragua. La aglomeración poblacional y de actividades económicas se ha dado porque al menos el 20% de la población económicamente activa de los 30 municipios que conforman la región metropolitana se trasladan a Managua para integrarse a su mercado de trabajo. Esto ha provocado la concentración del 50% del Producto Interno Bruto Nacional en el área metropolitana de Managua. Este proceso de conurbación en Managua puede ser causa del terremoto que afectó a dicha ciudad en el año de 1972. Este terremoto destruyó el centro de la ciudad y esto provocó el crecimiento y dispersión de su estructura urbana hacia las periferias de Managua. Para hablar sobre la gentrificación en Managua, pues hay que hacer un recorrido histórico de lo que ha sido este proceso. Esta ciudad, este fenómeno pues en esta ciudad se puede relacionar con la situación de los centros de ciudades afectados por terremotos o por fenómenos naturales, los cuales presentan gran cantidad de sitios vacíos a la espera de un nuevo desarrollo inmobiliario. Entonces en este contexto se encuentra esta ciudad. Antes del terremoto del 72, a Managua pues la regían dos planes reguladores y estos dos planes guiaron su crecimiento. El primero es el Plan Regulador de Managua de 1954 y el segundo lleva el mismo nombre, pero del año 1968. Hasta este momento, pues estos guiaban y orientaban los usos del suelo y la construcción en la ciudad, pero dejaban de lado los lineamientos para la expansión de la ciudad. Estos fueron concebidos como planes reguladores del desarrollo urbano en la ciudad, donde la zonificación básica del uso del suelo era la principal función. En términos generales, pues ellos carecían de estrategias urbanas integrales, pero por el poco desarrollo de la ciudad, el poco crecimiento y también por la densidad poblacional, digamos que pues eran efectivos para la ciudad en esos años. Ahí vemos pues un claro ejemplo de lo que había sido el desarrollo urbano de la ciudad. A raíz pues, de los fenómenos naturales, a Managua la devastó un sismo en diciembre del 72, cambió como la estructuración de la sociedad. Entonces, pues este terremoto desintegra la estructura urbana y pues se impide la reestructuración de del centro de la ciudad por las recomendaciones de un estudio para evitar otras posibles catástrofes. Entonces, pues como vemos en la imagen, la ciudad quedó bastante devastada. Por las recomendaciones, pues el centro de la ciudad se dejó pues abandonado y se empezó a construir en las periferias, sobre todo a los lados de las costas, como vemos en la imagen, y sobre pues, los lados sur y el lado oriental de la ciudad. Las familias de mayor poder adquisitivo pues contaban con todos los recursos, compraban tierras ubicadas sobre todo en la periferia y controlaban por completo la reconstrucción que se realizó en los terrenos ubicados alrededor del centro histórico y de los ejes viales más importantes. Entonces la creación de nuevos espacios residenciales era una prioridad. Se sabía dónde se debía construir, pues fuera del centro histórico, pero no se definió una estrategia de crecimiento integral. Esto provocó un sinnúmero de predios vacíos entre espacios construidos. Había una población originaria que se quedó en los sitios, otra que migró a otras partes de la ciudad o fuera de ella, y una población de otros sitios del país que vino a Managua a asentarse y a establecerse en la capital, sobre todo pues en los barrios costeros. La población de escasos recursos hace el uso de la zona del desastre, pero en una condición de ocupación ilegal. Ocupaban los edificios en ruinas y esto se convirtió pues, en un argumento sólido para el Estado desligarse de las obligaciones de repartir la dotación de bienes y servicios a estas zonas. Posterior al terremoto del 72, el crecimiento de la ciudad estuvo determinado por la reconstrucción, desarrollándose funcionalmente hacia el este y el sur en menor grado. Se dio la transformación del uso del suelo de la vivienda a un uso comercial, como es el caso de barrios como Ciudad Jardín.
y sobre todo pues se construyeron en la zona periférica centros comerciales, como el Centro Comercial de Managua. En la imagen vemos una colonia que se llama la Centroamérica. Los cambios pues que se fueron haciendo por sectores habitacionales generó pues un desplazamiento de grupos. Entonces, pues el tejido urbano destruido fue sustituido por numerosos espacios discontinuos. Uno de estos pues es el que vemos aquí. Esta es una foto actual, pero en un inicio pues el barrio pues tenía un tejido muy discontinuo del resto de la ciudad. De esta forma pues esta primera etapa post terremoto se empiezan a manifestar características propias de la gentrificación, ya que se parte de la intervención del Estado sobre zonas urbanas para favorecer la especulación del sector inmobiliario o intereses económicos que buscan la transformación urbana de un sector, la exclusión social de la población y el cambio en la tipología arquitectónica de las áreas afectadas, en este caso pues la zona central de la ciudad de Managua y su entorno inmediato. Tanto así, pues que hacia 1983 más del 60.7% de los pobladores de la ciudad vivían en solo 7 barrios creados después del terremoto. Como vemos aquí, pues este es el centro histórico de Managua, el barrio La Candelaria. Está la fotografía pues desde el año 2014. Se nota pues la condición de abandono. Esto pues porque el centro histórico hasta hace muy poco pues empezó a ser intervenido y hasta ese momento pues lo que pasó fue que eran asentamientos ilegales en esa parte de la ciudad, vivían pues en las ruinas. Más adelante, pues ya en el siglo XXI, en el 2008, se inicia un proyecto habitacional que se llama Casas para el Pueblo. Se ejecuta por la Alcaldía de Managua y el Gobierno Central. Este comprende pues una serie de casas distribuidas en todos los espacios baldíos de la antigua área central de la ciudad. Pues este tipo de proyecto en su inicio buscó consolidar estas áreas. Sin embargo, pues la intervención no logra integrar a los barrios existentes, ya que no desarrollan espacios públicos comunes que se articulen con las vías, pues con la reconstrucción vial. Además, pues los pobladores de la zona a los que se le asigna la vivienda son foráneos en la mayoría y genera un cambio pues en la población del sitio, un cambio pues en la identidad. De esta forma, pues los patrones mencionados son propios de los procesos de gentrificación, donde se dan cambios del uso del suelo, variantes en la tipología urbana arquitectónica de las nuevas intervenciones con relación a la existente y una exclusión social con desplazamiento de la población. Otro de los aspectos que contribuyen a los procesos de gentrificación en Managua es la carencia de la administración pública, ya que el gobierno local no administra totalmente el territorio urbano para el conjunto de sus habitantes y se da pues una desvinculación en las intervenciones urbanas de la ciudad. Además, se suma la ausencia de planes urbanos integrados y sostenibles que permitan la reconstrucción de una ciudad inclusiva y compacta. Y en esta época Managua se consolida como una ciudad de servicio, donde prima la rentabilidad del suelo, dando paso a una gentrificación de espacios residenciales dentro de la ciudad y con ello aportando mucho más en cuanto a recaudación. Además del área metropolitana, crece desmedidamente con la diversidad y división de los espacios en una ciudad que cada día es más extensa. Y esto pues da indicios de estratificación. Esto pues se complejiza más, ya que la mayoría de las urbanizadoras en la zona de la carretera Masaya y León no pertenecen a la ciudad y por tanto están ocasionando afectaciones a otros municipios circundantes. El proceso de gentrificación pues nos damos cuenta que no es reciente y a lo largo del tiempo ha venido modificando su definición y sus tipos según pues la característica propia de cada época. Para el 2017 se tenía previsto un plan llamado el Plan Maestro para el Desarrollo Urbano del municipio de Managua. Este pues daría la creación de 5 centros urbanos. El primero y el más grande de ellos es el centro histórico tradicional, delimitado en 500 hectáreas de la vieja Managua. La propuesta para esto pues es enfocar en esta área los servicios administrativos, recreación, deporte, cultura y turismo y un centro de negocios que potencie su patrimonio para hacer pues de la ciudad un centro pues atractivo. Los otros 4 núcleos que complementan la identidad de la nueva ciudad se ubicarían en la zona occidental sobre la pista suburbana, más adelante en un centro de conocimiento avanzado,
que interconectaría las zonas universitarias, un nuevo núcleo de negocios y complejos residenciales verticales sobre la carretera La Masaya y el centro oriental alrededor del mercado Mayoreo, como los vemos en pantalla. Con esto se propone una unificación del centro de Managua. El Centro de Conocimiento Avanzado y el Centro de Negocios de la carretera a Masaya tendrán funciones muy específicas para desarrollar las nuevas inversiones en la capital. Estas construcciones verticales podrían alcanzar hasta los 30 pisos de altura. Se construirían con asistencia de la tecnología japonesa. Como vemos acá, pues ese es el plan que se tiene. Estos son los ejes articuladores. Este es el prospecto que se tiene para la zona de negocios. Ya algunos de los predios pues están construidos. Las primeras inversiones para lograr el desarrollo a futuro de Managua superan los $1.000 millones. El plan maestro propone modernizar la infraestructura vial y fortalecer su conectividad y capacidad con nuevas propuestas de transporte colectivo. Aquí vemos pues lo que se refiere en cuanto al término vial. También vemos que las zonas de los mercados informales pasarían a concentrarse en otros lados. Los sectores del mercado mayoreo y la pista suburbana pasarían a localizarse en otros lados, en las zonas oriental y occidental sobre todo. Este plan también implica un proceso de gentrificación, ya que pues la comunidad no está de acuerdo con esto, y también porque, como vemos en la imagen, pues pasarían, o como ya lo expliqué, se comprarían los predios y se desplazaría la gente a otros lugares en la periferia que pues ya no tendrían como el mismo poder comercial, y esto es en busca pues de un poder financiero. En el ámbito continuum urbano-rural en Managua hay que hablar sobre el fin de la frontera agrícola en esta ciudad, que significa el fin de la disponibilidad de tierra para aumentar la producción agropecuaria extensiva. Desde 1950 hasta ahora, pues es la principal base de la economía de la ciudad y del país en general. La frontera agrícola no solo es un espacio geográfico estático, sino que es un espacio de construcción social donde se desarrollan gradualmente relaciones dinámicas de producción y de poder que conducen en la construcción de un territorio y una territorialidad para sus habitantes. Un estudio de un instituto llamado INAFOR muestra la destrucción de bosques desde 1950 y su relación con la expansión de la ganadería. Se observa que en la década de los 60 es una época de expansión algodonera y presión sobre los pequeños y medianos ganaderos. Ocurrió una destrucción de bosques mucho más grande que el promedio de los últimos 50 años. Los datos de esta época muestran la dominancia de una clase urbana, comercial y financiera conectada con la producción agropecuaria. Una gran parte de esta clase era conectada con el poder político en el contexto de un régimen autoritario que intervenía activamente en la distribución de recursos y de la tierra. Los pequeños y los medianos productores buscaron la frontera agrícola, donde el Estado pues no tenía tanto control directo. Los productores lograban cierta independencia y tranquilidad en la distancia de los centros de poder estatal, pero perdían su capacidad de inversión y desarrollo, porque en su intercambio dentro del mercado no tenían pues una fuerza de negociación. En la década de los 70, la alianza de la clase comercial y financiera con el poder político empezó a quebrar parcialmente por la avaricia del poder político autoritario y por la crisis de los precios de las materias primas. En una situación de instituciones extractivas, se disminuyen los recursos y se crean conflictos entre las élites del poder. Como consecuencia, pues ocurrió un cambio político radical que era un esfuerzo para reorganizar la economía y la producción con bases más racionales. En la década de los 80, la continua caída de los precios de las materias primas y la propuesta económica por parte del Estado, pues esta no tomaba en cuenta la tradición de las clases productivas rurales de Nicaragua. Esto condujo pues a un colapso económico agravado por la guerra civil y una intervención extranjera. La expansión de la frontera agrícola no siguió y en ese momento disminuyó, y el ritmo de destrucción de los recursos naturales también. En la década de los 90 empezó otra vez la destrucción, y en la década del 2000 al 2010 se repitió el ritmo frenético de la década de los 60, en un nivel aún más alto. Por primera vez en la historia de esta ciudad apareció la combinación de dos factores agravantes: bajos precios de materias primas y menos tierra para incorporar la producción. El 2013 pues se puede declarar de manera simbólica como el año del fin de la frontera agrícola. Allí pues empieza el conflicto por las tierras que llegó al corazón de la reserva donde viven los pueblos indígenas.
El ritmo de destrucción de los bosques en Managua en el periodo del 2000 al 2011 es posiblemente el más alto, pues, de la América Latina. La inexistencia de tierras disponibles para la producción crea una crisis en la clase media productiva y los trabajadores agropecuarios, ya que se tiene en cuenta que el 30% más o menos de la tierra está ocupada en la actividad agropecuaria y la mayoría de los pobres se encuentran en el área rural. El impacto social pues es dramático. Otro efecto es la posible disminución de las exportaciones. Hasta ahora las exportaciones pues tenían un dinamismo basado en la expansión de la frontera agrícola y no en el aumento de la productividad y la sostenibilidad en el uso de la tierra. Los centros urbanos no han desarrollado actividades económicas para absorber la mano de obra liberada de los suelos agropecuarios. Aquí en esta diapositiva pues vemos cómo ha sido la deforestación a lo largo pues de la década del 40 hasta el 2000 en Managua. La frontera agrícola pues obedece a tres lógicas simultáneas. La primera es una lógica minera que busca provecho inmediato mediante la especulación y extracción indiscriminada del recurso del bosque. La segunda es una lógica de máxima rentabilidad a corto plazo. Y la última es una lógica de subsistencia que busca optimizar las opciones y la productividad del trabajo familiar. La principal amenaza ha sido la eliminación de la cubierta natural y la extracción selectiva de los árboles para la extracción de madera u otros productos. Bueno, para el plan maestro que se tenía previsto en Managua el año 2017, se le quiere dar otro uso al suelo con los 5 centros integradores. Entonces este es un mapa existente del uso del suelo del año 2016 y este es uno que se tiene previsto para el año 2040, 23 años después del inicio del proyecto. Entonces, como vemos, pues el área residencial se está trasladando más hacia las zonas protegidas, hacia estas zonas, y este que es el centro pues financiero y económico de la ciudad, es donde están como las más actividades comerciales, centros comerciales, educativos, la zona de los bancos, la zona financiera como tal. Bueno, el centro urbano se ocupa principalmente pues de la función de los centros de negocios, de la administración y de la prestación de servicios. A medida que Managua busca establecerse como centro urbano regional, la función del centro urbano es necesaria para que las operaciones de negocios internacionales sean apoyadas por infraestructura de alta calidad, como líneas de vía resistentes a desastres, servicios públicos confiables, abundantes vegetación y espacios abiertos. Aquí lo vemos cómo se está teniendo pues planeada la expansión y los ejes articuladores. Bueno, este es un prospecto de lo que sería el potencial del suelo en el 2040. Vemos que el área protegida sería básicamente esta que está en un azul pues más oscuro, que es pues la zona del lago. De resto la expansión incluso ha tomado zonas de la reserva natural. Y bueno, ya para finalizar, pues una forma convencional de la expansión urbana hacia las zonas suburbanas y rurales llevaría pues no solo a consumir y revertir los recursos del suelo, que en gran parte son de las áreas protegidas, sino también requeriría grandes costos para el desarrollo de la infraestructura básica. Esto pues podría limitar la sostenibilidad y podría afectar el desarrollo económico de la ciudad de Managua.